Bueno, muy buenas noches, reciban un cordial saludo. Por favor, me confirma si están escuchando. Sí, sí se Sí, escucha, profe, maestra. si se oye audio. Perfecto, listo. Bueno, para ustedes muy buenas noches. Yo soy la tutora Julia Alexandra Hernández. Pertenezco a la zona sur, al CEAD de Ibagué. El día de hoy les voy a acompañar en esta web conferencia del paso 5, titulada Presentación de Resultados, ¿sí? Pues ustedes vieron que el profe Sebastián, quien es el director del curso, ha enviado la invitación y nosotros los tutores por diferentes medios. Él no nos acompaña en este momento porque él se encuentra pues en un evento paralelo donde él debe estar acompañando a la universidad, del cual ustedes pues vieron la invitación que el profe en su momento les envió que podían participar. ¿Listo? Entonces, pues en este momento tenemos más o menos unos 26 asistentes a esta web. Pues a los que están aquí, realmente considero que son estudiantes que prácticamente, diría yo, han aprobado o vienen aprobando el curso de Estadística Descriptiva 100-105. Pues los felicitamos porque hay responsabilidad. Ustedes pues están en todo el proceso académico y no siendo esta la última actividad y una de las más importantes, pues ingresan y participan de este espacio. En este momento yo voy a compartir mi pantalla. Les encargo muchísimo que revisemos los micrófonos, ¿no? En este momento todo está silenciado, pero muchas veces se abren los micrófonos y de pronto se distorsiona la información. Tenemos aquí nuestro curso de estadística descriptiva y en este curso vamos a ir a la información inicial que es súper importante y es a la agenda del curso. Cuando nosotros revisamos la agenda del curso hay unas fechas supremamente importantes y en este momento ustedes están en el momento final, que es paso 5, presentación de resultados. ¿Qué queremos con esta actividad? Entonces, primero, proponer distintas alternativas de solución a la problemática que hemos venido trabajando durante el curso. Entonces, usted va a hacer uso del entorno de aprendizaje y de evaluación, porque en el entorno de aprendizaje, donde está el foro, usted debe dejar sus aportes y en el entorno de evaluación ya la compilación de estos. El producto a entregar es un documento en PDF donde está el informe final. Es una actividad de tipo colaborativa. La actividad está diseñada para que se haga de esta manera. Sin embargo, nosotros consideramos y sabemos, ¿no? Con el desarrollo del curso, que hay grupos en los cuales no trabajan los 5 estudiantes, sino que están activos 4, 3, 2, inclusive 1. Es una actividad de tipo colaborativa, entonces ustedes se deben poner de acuerdo en ese foro colaborativo de escribir y ser muy concretos con sus compañeros realmente quién va a aportar en el desarrollo de la actividad. ¿Por qué? Porque si usted quiere curarse en salud, entonces usted desde un inicio indica que usted va a presentar la actividad de manera individual. ¿Listo? Pueden presentarlo si en el grupo colaborativo hay 2 estudiantes activos, lo pueden hacer entre los 2, entre los 3, entre los 4, entre los 5. Lo único es que si es individual o colaborativo, deben entregar toda la actividad completa. No está, profe, es que en mi grupo no estamos todos, solo estoy yo, o siempre participo yo, o tengo compañeros que participan faltando 3 días, 2 días, entonces, no, yo lo voy a hacer individual. Entonces, profe, válgame solamente la actividad 2, 3 y la otra no, porque es que yo estoy haciendo un esfuerzo. No, porque está diseñado para que sea de manera colaborativa. Ustedes ya han venido trabajando paso 1, 2, 3 y 4 de manera individual y pues la idea es que se consolide ahora en la parte colaborativa. ¿Listo? Esta actividad inició el 28 de noviembre a las 12 horas
y culmina el 11 de diciembre a las 23:55. En este momento tienen 10 días para dar cierre a la actividad. Si ustedes observan, tal vez durante estas fechas estemos cerrando la mayoría de cursos. Entonces son ustedes los que están haciendo su matrícula, que matriculan los cursos, que están haciendo un esfuerzo para continuar este proceso académico, quienes deciden entonces cómo organizan el tiempo, porque a esta es una prueba objetiva abierta, una POA, que es la entrega de un informe final. Pero hay algunos cursos que son las pruebas objetivas cerradas, las POC, que tienen, digamos, un cuestionario de 25 preguntas, que de pronto lo tienen que hacer con reconocimiento facial y demás. Entonces, ustedes deben mirar cómo es la prioridad, cómo se van a organizar. Por supuesto que si van a trabajar de manera colaborativa, seguramente les va a beneficiar a todos siempre y cuando todos los integrantes de ese grupo se pongan la camiseta. ¿Listo? Porque si no, pues es preferible desde ya empezar a trabajar de manera individual. ¿Listo? Entonces, la estrategia de aprendizaje está para que sea una prueba objetiva abierta. ¿Y por qué prueba objetiva abierta? Porque realmente ustedes lo que buscan o lo que nosotros queremos que ustedes hagan en esta actividad es demostrar que sí adquirieron esa competencia para el manejo de la estadística y la implementación de un software para el análisis de datos. O sea que independientemente de la carrera, el programa o donde yo me desempeñe, la estadística es transversal. Entonces, no porque yo soy psicólogo, yo soy de comunicador social, que soy ingeniero industrial, que soy regente de farmacia, todos en algún momento necesitamos de esta estadística, sacar promedios, medias, desviación, participar en la elaboración de proyectos. Entonces, lo que nosotros queremos revisar es que usted realmente nos demuestre que sí adquirieron esas competencias básicas. ¿Listo? Eh, bueno, esta sería la agenda. Les hago una aclaración con respecto a los pasos anteriores. El paso 4, como ustedes vieron, nosotros enviamos como red de curso que tenían plazo de hacer la entrega de la actividad si ustedes la tienen ya desarrollada hasta el día sábado. Si no está desarrollada, cada tutor manejó una estrategia para el paso 4, ¿sí? O el desarrollo de los 5 ejercicios que están en el ejercicio 3, o otros docentes manejaron diferentes estrategias para el paso 4. El paso 5 no tiene como tal recuperación y se cierra ese día. O sea, lo que no se cargó ese día no se recibe porque es la prueba nacional y corresponde al 25% del curso. Entonces, no, profe, se me cayó el internet y no lo pude entregar. O sea, en los pasos anteriores, nosotros fuimos muy flexibles y, digamos, ingeniamos y desarrollamos estrategias de retención y permanencia, haciendo la construcción de los diferentes cuestionarios. Entonces, ya para esta prueba final no va a haber. Se cerró a las 23:55 y no se va a recibir por ningún otro medio que no sea el entorno de evaluación. ¿Por qué? Porque a nosotros nos monitorean que efectivamente el curso, digamos, los grupos que tenemos adjudicados hayan hecho entrega de por lo menos un documento, porque si ustedes ven en la guía, se debe entregar un documento por grupo. Entonces, mínimo debe registrarse un documento. Si no hay un documento y está en ceros, entonces, ¿qué esperarían en la universidad? Que ese grupo obtenga 0 puntos en esta parte
de la parte, digamos, de la nota final, porque no se va a tener en cuenta tampoco si ustedes ingresaron al foro y dejaron algún comentario o dejaron alguna parte del desarrollo, no lo vamos a mirar. Solamente se va a mirar el entregable, que es el informe final. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, yo paso aquí a lo que corresponde al curso y vamos a ingresar a aprendizaje y donde está la parte del foro. En el foro colaborativo, ustedes vieron que cada uno de los tutores abrió una información donde dice que este espacio es un espacio dispuesto para la interacción y el desarrollo de las actividades correspondientes al paso 5 donde hay un ajuste de datos, sin embargo, se comparte los datos paso 5 porque nosotros trabajamos en nuestra base de datos inicial con 190 datos, pero para este caso, ya para hacer la parte final, vamos a trabajar 160 datos. Tenemos un procesamiento de variables y es tomar mínimo 6 variables, 2 cualitativas, 2 cuantitativas discretas y 2 cuantitativas continuas. No quiere decir que todo lo vamos a hacer por duplicado, sino que es necesario tenerlas porque si ustedes recuerdan en el paso 2, en la parte cualitativa, para hacer la tabla de contingencia se requieren 2 variables cualitativas. Sin embargo, ustedes procesan una variable con todo lo que se hizo en el paso 2. ¿Listo? Entonces, por eso es importante que escojan 2 variables para cada uno. Ojalá que esas variables que ustedes escojan tengan alguna correlación. Ya nos dimos cuenta en el paso 4 que la mayoría de las variables cuantitativas no tiene correlaciones, pero hay algunas que de pronto por el tipo de variable yo podría pensar que hay una correlación. Entonces escogemos variables que nosotros consideremos independientemente que la respuesta no sea una alta correlación, pero que en variable yo pueda considerar que sí hay una correlación. ¿Listo? Tenemos una propuesta de solución a la problemática y esta es supremamente importante. Entonces aquí tenemos que es plantear una alternativa propuesta que permita dar viabilidad a los problemas derivados del comportamiento de la economía familiar, el bienestar y redes de apoyo en la sociedad colombiana para la, digamos, para la problemática que se vivió en el año 2021. Entonces, ahora yo les voy a mostrar más o menos qué es lo que queremos que se consolide en esa propuesta porque sí tiene mucho peso. No sé si hasta aquí tengan alguna inquietud. Voy a ir al chat. Sí, tutora. O sea que en conclusión, como el trabajo es colaborativo, ¿debemos repartirnos las actividades o cómo se logra compilar entonces el trabajo final? Ya les voy a mostrar qué estrategia pueden utilizar ustedes para que se haga de esa manera. ¿Listo? Entonces, miremos que a ustedes se les compartió este formato, como se les ha compartido durante todos los pasos, y es el formato de paso 5, presentación de resultados, donde está la cantidad de estudiantes. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, con su respectivo código, el grupo al cual pertenecen, a qué tutor digamos, están asignados y la fecha de entrega. Hay una tabla de contenido que debe ser diligenciada, una introducción. Ojo, en esta introducción se debe enmarcar también en que se retome la problemática que se viene trabajando, porque es que a ustedes se les olvida qué es lo que nosotros estamos haciendo. Y esto no puede ir, digamos, aparte, que porque es estadística sola, entonces no voy a tener ninguna problemática. Si ustedes miran aquí la guía, mire que esto lo tienen todos ustedes. Está datos paso 5, presentación de resultados, guía de actividades y rúbrica de evaluación y la plantilla que es la que les estoy mostrando. Entonces, esta es la guía, la rúbrica de evaluación y voy a revisarla conjunto con el Word. Tenemos aquí que el estudiante propone una alternativa. Si ustedes observan, mire que propone una alternativa. Seguramente entonces lo más importante
de la actividad y lo que más peso tenga será lo que usted va a escribir aquí en esta propuesta. No quiere decir que lo otro no sea importante, pero esa información anterior lo va a llevar a usted a escoger y a mostrar la propuesta de la solución a la problemática. Entonces, por supuesto, yo debo manejar los datos, pero esta propuesta sí o sí depende de los resultados obtenidos en los ejercicios anteriores. Entonces, si miramos nosotros aquí la guía, la primera parte ya está hecha porque nosotros ya ajustamos la base de datos y se las dimos lista. Eran 190 y quedaron con los 160. Pasamos a la segunda parte, o sea que la primera parte que ustedes observan aquí, no es necesario hacer nada. Dice, se anexa actividad 1, ajuste de datos. Se anexa al foro la base de datos con los 160 datos a trabajar. No es que descarguen los 190 y ustedes escojan los 160. No, ya se los dimos. O sea que la parte número 1 ya está hecha. La actividad 2, procesamiento de variables. Informe de variables Profesora, cualitativas. Aquí, hola, buenas noches. buenas noches. Una pregunta. Ahí en esa actividad 1, entonces, pues en el trabajo que se va a enviar no se manda nada. O sea, no hay que de pronto subir esa base de datos a un Drive y poner el link o algo así para que cuando se No, abra pues, se vaya allá o algo así. No. no. Yo qué les sugiero, si ustedes quieren, le toman un pantallazo y lo pegan ahí para que pues para nosotros darnos cuenta que ustedes trabajaron con esa base de datos. Entonces yo abro la base de datos, pero de todas maneras, si ustedes son muy juiciosos, van a usar la base de datos que les dimos. Entonces, abren la base de datos, aquí yo la estoy cargando. Entonces, digamos que para ver que efectivamente es la base de datos, yo puedo minimizar un poco, no sé, y tomar un pantallazo de la base de datos. Puede ser la parte inicial y que aquí se vea que terminan los últimos, ¿sí? Podría ser un pantallazo, ustedes ahí colocan. Se toman la base de datos que ha sido, digamos, dispuesta en los foros, donde se titula Datos Paso 5, presentación de resultados. Aquí le pueden dar, mire, el pantallazo en la parte del título. Entonces uno dice, ah, listo, mira, le toman desde la parte inicial y esto. Y aquí pueden subrayar que es Datos Paso 5. ¿Listo? Ah, bueno, tutora, sí, muchas gracias porque es que me daba duda que eso quedaba ahí en blanco. Entonces, No, ahí ustedes pueden colocar un pantallazo. ¿Listo? eso Informe de sería. variables cualitativas. Entonces, aquí dice dos Pero, profe, variables. Hola. de esa base de datos de los 190 solo quedaron 160, no se cambió nada más, ¿cierto? No, pero es que nosotros escogimos, si ustedes ven la guía dice, por ejemplo, la guía dice solo los primeros 160 datos. Resulta que nosotros no, o sea, como la entregamos, nosotros no escogimos los primeros 160 datos. Escogimos datos, o sea, retiramos de los 190 datos iniciales, datos intermedios, datos finales, hasta que la base de datos nos quedara de 160. ¿Listo? Entonces, no, uno que coja la base de datos de los 190 y vaya y borre, o coja los primeros 160 y borre los 30 últimos, no le va a quedar bien, porque nosotros escogimos iniciales, intermedios y finales. ¿Listo? 10 arriba, 10 en el medio y 10 al final. De manera aleatoria que nos Nos dejaron quedara los la más base de datos. complicados. Señora, Nos dejaron los más complicados. no, para nada, fue al azar. Ah, bueno. ¿Listo? Entonces, en la Profe, parte 2, hola. profe, pero uno puede seleccionar las mismas variables que escogió pues para desarrollar pues todas los pasos, 1, 2, hasta el 3. Sí, ¿Sí señor. se puede? Sí, señor.
Sí, usted puede escoger las mismas variables. Lo que pasa es que los resultados no van a ser iguales porque la base de datos no es sobre 190, sino sobre 160. Entonces, seguramente al yo quitar esos 30 datos, ¿qué tal que yo haya, por ejemplo, que usted escogió género y que a la hora de yo retirar esos 30 datos, decía en su base de datos de 190, decía que el género, digamos, la moda estaba en el género femenino, pero resulta que cuando yo retiré 30 datos, ya la moda no es femenino, sino masculino. Profe, hay que volverlos a trabajar nuevamente, o sea, se pueden escoger las Todo mismas desde dos el variables, pero hay inicio. que trabajarlas nuevamente porque los datos no van a ser iguales para haberlos modificado. Exacto. Totalmente tienen que volverlo a hacer. O sea, yo tengo que volver a meterlos al Infostat. Yo tengo que volver y coger esta base de datos hasta abajo. Control C y voy al Infostat y es lo único que voy a hacer en el Infostat hoy porque ustedes están es en una evaluación, o sea, aplicando lo que ya vieron, sino que los voy a colocar. Digo nueva tabla y aquí clic derecho y digo copiar incluyendo nombre de columnas. Ahí es pegar. Espérame un segundo. Y aquí me paro y le digo pegar incluyendo. ¿Sí ve? Si ustedes miran, miren los registros. Me dice registro 160 por 25. Las mismas 25 variables, pero solo tengo ¿cuántos datos? 160. Y al inicio, ustedes tenían 190 por 25. Entonces, quiere decir que sí o sí yo tengo que procesar los datos porque la media no va a ser la misma, la moda no va a ser la misma, la desviación, los cuartiles no van a ser los mismos porque se retiraron al azar 30 datos. No las variables, sino 30 respuestas a esas 25 variables. ¿Listo? Puede que ya la ciudad de moda no sea Medellín, sino Cartagena. ¿Por qué? Porque retiré 30 personas o 30 encuestados que eran de Medellín y ya esa no va a ser la moda. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces ya cuando ustedes hagan su procesamiento de datos, aquí van a escoger las dos variables. Profe, ¿y por qué dos? Porque ustedes deben hacer una tabla de frecuencias para una de las dos y la siguiente variable la van a utilizar haciendo la tabla de contingencia. Entonces aquí yo digo, por ejemplo, mis dos variables serían género y ciudad. Un ejemplo. Pero para la tabla de frecuencias de esas dos, yo voy a escoger género. ¿Listo? Proceso la tabla de datos, hago la interpretación, elimino, agrego las filas que necesite, debo hacer el diagrama de barras y el diagrama circular, colocar la interpretación, la moda, la interpretación y vuelvo y cojo estas dos que coloqué aquí, le doy control C y las pego aquí porque son las dos variables que voy a utilizar en mi tabla de contingencia y hago la interpretación. Entonces, si ustedes observan, es volver a repetir el paso ¿qué? 1. ¿Seguro? El 2 porque el 1 fue la evaluación. Exacto. Es volver a repetir el paso 2. Van a hacer lo mismo. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer. Pero ahí, señor. qué pena. Pero entonces ahí vuelvo a la pregunta. Digamos, como es grupal, colaborativo, ¿yo haría hasta ahí que los demás integrantes del grupo hagan el resto? ¿O no me queda Entonces, claro? usted va a mirar. El trabajo tiene objetivos, tiene introducción, tiene tabla de contenido. Entonces, por ejemplo, mi grupo, voy a buscar aquí blog de notas, por ejemplo. Mi grupo es muy juicioso. Mi grupo es el grupo 1. ¿Listo? Entonces, yo amenazo por convivencia, como el cuento. Bueno, usted va a trabajar, le va a meter la ficha a la prueba porque es que son 125 puntos y es el 25% de mi curso. A mí me costó dinero, me costó tiempo, quiero graduarme.
Compañeros, ¿quién realmente va a trabajar? Ah, bueno. Pepito 1, Pepita 1, Pepito 2. Escriba ya en el foro, compañeros, soy Julianito de tal y la verdad yo estoy interesado en hacer la actividad y necesito que se reporten con el número del WhatsApp en 2 días. Si en 2 días no se reportan, haré la actividad sola o con los estudiantes o con los compañeros que se reporten en 2 días. Porque usted no puede depender del otro. O sea, usted sí va a depender del otro, pero usted necesita no esperar faltando 3 días para que cierre la actividad. Porque no ve que usted puede estar ahí perdiendo. Entonces, yo soy muy clara. Son mis 125 puntos, es mi dinero, es mi tiempo, son mis ganas de graduarme, de pasar el curso. Entonces, compañeros, o nos ponemos todos la camiseta o avisen de una vez para yo saber a qué atenerme. Entonces, de mi grupo 1 nos pusimos la camiseta 3. Bueno, di 2 días, aparecieron los 3, formó el grupo en el WhatsApp y le digo, tranquilos, que apenas entreguemos, elimino esto. Pepito 1, hay la actividad de las variables cualitativas. Entonces, listo. Pepito dice, yo hago lo de la parte de la variable cualitativa. ¿Listo? Pepita 1 ya dice, bueno, listo, ya pasamos esta y nos vamos a ir a la variable cuantitativa discreta. Ojo, escojo las dos. ¿Qué es una variable cuantitativa discreta? Por ejemplo, la comida, digamos. Bueno, las veces de las comidas en el día, ¿no? ¿Y cuál otra podría ser? El número de integrantes, por ejemplo. Entonces, el otro estudiante va a escoger todo lo que se hizo en el paso ¿qué? En el paso 3, pero para la variable ¿qué? Discreta. Ah, bueno, porque es que aquí hay uno para la variable continua. Entonces, aquí Pepito dijo variable cuantitativa discreta. Y Pepito 2 dice que él hace la cuantitativa continua. Es variable cuantitativa continua. ¿Listo? Entonces, en la continua, ustedes deben escribir cuáles son las dos variables. Entonces, digamos que es ¿qué podríamos colocar allá? Por ejemplo, el índice de cobertura. Y el costo de la energía. Digamos que yo lo voy a colocar así. ¿Por qué ponemos 2? Porque no es que los vayamos a hacer con las 2. Entonces, miremos aquí. Nos dicen comida y número de integrantes. ¿Con quién voy a hacer la tabla de frecuencias de datos no agrupados? Con una. Entonces, escoja si con la comida o con el número de integrantes. Digamos que escogimos que con la comida. Entonces, con eso de tabla de no agrupados de la comida, debo hacer la tabla de frecuencias, el diagrama de barras, el diagrama de líneas y hacer toda la parte que nosotros hicimos en las medidas univariantes. Media, mediana, moda, dispersión Q1, Q2, Q3, rango, varianza, desviación y coeficiente. Mire que no está curtosis ni asimetría. Se dejó hasta el coeficiente de variación. Ojo, interpretación. Digamos que la media. Escogí que comidas. Es que la media, digamos que a mí la media me dio 2. Interpretación, que es la que ustedes colocan. La media corresponde a 2 comidas. ¿Ustedes consideran que eso es una interpretación? No, no lo es. ¿Yo estoy interpretando? Está solo colocando No, no ahí lo lo es, está muy corta.
Lo que está arrojando ahí, o sea, no está haciendo ninguna interpretación. 2 comidas, pero ¿de qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cierto? Ah, bueno, entonces ustedes se enojan cuando nosotros calificamos. Pero ¿por qué me bajó tanto? Ahí tocaría decir que de las 160 personas encuestadas, dar los datos de las personas encuestadas, de los jefes de hogar, de esos 160 corresponden a las 2 comidas que hay en promedio de la ciudad o de Arroyo. Ojo que son 160 familias. Los jefes encuestados son la representación de las familias. Entonces, quiere decir que los 160 jefes de hogar encuestados, en esas familias, la media de las comidas en el día corresponde a 2. ¿Sí? Entonces, yo debo mirar es el contexto. Porque si bien son 160 jefes, esos 160 jefes están representando ¿cuántas familias? 160 familias. Entonces quiere decir, bueno, ¿y usted qué puede inferir de 2 comidas? Porque normalmente ¿cuántas comidas son? 3. Normalmente, ¿no? 3, digamos, desayuno, almuerzo y comida. Entonces yo puedo decir, por lo tanto, dentro de su, bueno, desarrollo, no sé qué es, está, no hay, bueno, 2 comidas y no se tiene en cuenta si la comida es el desayuno, el almuerzo o la cena. Bueno, ustedes tienen que interpretar, no solamente, no, 2 comidas y ya. Entonces, ¿esto a qué se debe? Al ingreso, al dinero, a no sé qué. Entonces, hay también que interpretar. Yo debo decir, ¿por qué considero, por qué es que se da ese fenómeno? ¿Listo? Entonces, es importante porque nosotros, más que ustedes pongan estos números, que los números se los da el programa, es la interpretación. Usted me puede poner acá 2, 2, la moda es 1, un ejemplo. Y a mí eso no me, esto lo hago yo en el Infostat, pero es la calidad de interpretación que usted le da a la situación. ¿Listo? Entonces el cuartil 1, que el 25, que el 50, que el 75. Entonces, bueno, pero entonces me encuentro con unos, digamos, con unas, no, el 25% corresponde a 2 comidas. Y ya, eso es todo. Yo, o sea, ¿cuánto se demora uno escribiendo eso? Nada. Entonces, son muy buenas las interpretaciones. ¿Listo? Entonces, hasta aquí usted colocó 2 y escogió una. Listo, escogió una. Informe de variables cuantitativas continuas, índice de cobertura y costo de energía. Listo. Entonces, de esas 2, yo voy a hacer la tabla para datos, para datos agrupados. Entonces, digamos, costo de energía. Como hay datos agrupados, ojo, el rango, el número de intervalos y la amplitud. No es rango 2563, un ejemplo. Número de intervalos 8, amplitud 5. ¿Cómo hizo usted para calcular el rango, el número y la amplitud? No, es que el rango es el superior menos yo no sé qué. Es que el número de intervalos utilizamos, ¿cuál es la que hemos utilizado? ¿La regla de quién? A ver, ¿quién recuerda? ¿Qué han utilizado para calcular el número de intervalos? La regla de Sturgis. Perfecto, entonces la regla de Sturges y la escriben. Enter, enter, que ahí no les van a cobrar. Insertar. Ecuación, para que me quede bonito. Y coloco, escribo la regla de Sturges. ¿Listo? Entonces es hacer las cosas, pero hacerlas mejor porque es una prueba nacional. Entonces, si ustedes miran en la tabla de frecuencias de datos agrupados y si miran las imágenes de no agrupados, miremos que las gráficas aquí es diagrama de barras o diagrama de líneas, mientras que en datos agrupados tenemos histograma y polígono. ¿Listo? Entonces hacemos nuestras gráficas, la interpretación, corremos la parte
de los univariantes, sacamos los datos, posición, de dispersión y hasta ahí. Ojo, variables cuantitativas que pueden relacionarse. Entonces, ustedes pueden ser 2 de aquí o escogen una y una. Y ¿cuál es la variable dependiente? ¿Cuál es la variable independiente? Como hay 3 estudiantes, entonces miren, bueno, esta que hizo la cualitativa va a ser la parte de regresión. Regresión, ante regresión, diagrama de dispersión, va a ser lo que es A y B, por ejemplo, regresión A punto B. El que hizo cuantitativa discreta va a ser regresión C y D. ¿Listo? Y digamos que el compañero que está aquí en continua va a hacer la propuesta. Ya entre todos se tienen que dividir. Yo hago introducción. Yo hago justificación. Yo hago objetivos. Vuelve y repite. Yo hablo la tabla de contenido. Les toca que se dividan. La tabla de contenido. Yo hago las conclusiones. Ay, se me fue conclusiones. Pero esa distribución que quede reflejada en el foro o lo hacemos ya internamente en los grupos que vamos a crear. La idea es que cuando usted ya comprometió a sus compañeros, quede registrado en el foro. Pero ojo, profe, mire, usted vio que quedó en el foro que a Pepito 1 o 2 le tocaba esto y ya faltan 2 días y no aparece. Solucione. Sí, está la exacto. evidencia, pero yo no puedo hacer nada. Llame y dígale hasta misa y sáquelo del trabajo y haga usted. O sea, en conclusión, el trabajo toca presentarse completo, ya sea que se digan que van a participar, pero al final no participen, toca presentarlo completo si toca individualmente. Por eso usted tiene que ponerse, mejor dicho, en la raya. O sí, o no, o usted lo lleva en coche y le hace la parte y lo mete. Estamos a 10 días. Hay que poner fechas porque el que se acostumbró a entrar de último desde el principio finaliza entrando de último, entonces que se solucione al final él. Exacto. O sea, ustedes son personas adultas así como yo. O todos nos ponemos la camisa o cada uno solito y yo no me atengo a nadie. ¿Listo? Entonces, si ustedes observan lo que hicimos aquí en regresión, esta parte 4 corresponde al paso 4. ¿Listo? Y esto de la parte 3 es todo lo del paso 3. Continua y discreta, solo que no van a tener ni simetría ni kurtosis. Esta es importante. Digamos que yo le dejé el rol a 1, pero la propuesta la debemos plantear. Por lo menos todos debemos opinar y uno que compile la propuesta. ¿Por qué? Aquí dice, describir es explicar, representar, definir con detalle las cualidades características o las circunstancias de algo o de alguien. Cabe aclarar que la solución de la problemática no debe ser una cuestión subjetiva y debe incluir la información disponible en los análisis estadísticos realizados. Si ustedes observan, la problemática está enfocada ¿a qué? Les voy a ir acá. Miremos aquí, dice, finalmente el grupo deberá plantear una alternativa propuesta que permita dar solución a la percepción que tiene la sociedad colombiana sobre el comportamiento de la economía familiar, bienestar y redes de apoyo. Ojo, esto es importante. La alternativa no la tengo que ir a buscar a internet. No, pues yo voy, busco la alternativa, es que el presidente dé más trabajo.
La alternativa de que se mejore esto es que no busquen personas ¿con qué? Con experiencia. Porque es que el presidente dé más trabajo no es ninguna de las variables que está en el formato, en la propuesta que nosotros dimos. Que no en años de experiencia tampoco está entre las variables que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué alternativas? Si yo escogí, por ejemplo, la alternativa de, digamos, esta variable de comida y número de integrantes, entonces, cuando yo analicé, me di cuenta que la cantidad de comidas no depende del número de integrantes, o sí depende del número de integrantes. Entonces, yo miro cómo es el comportamiento, entonces digo, teniendo en cuenta las dos variables cuantitativas discretas trabajadas en el informe, entonces se plantea que, entonces, ¿qué podríamos plantear ahí? Yo puedo decir el número de comidas, digamos, en la correlación, el número de comidas con los ingresos. Entonces, se tiene en cuenta que independientemente de los ingresos, digamos que no depende, si yo tengo mucha plata, se supone que son muchas comidas. Si tengo poca plata, pues se supone que la comida debe ser, la cantidad de comidas debe ser menor. Entonces, ustedes ahí deben mirar, o sea, ¿cuál es para la percepción que tiene la sociedad colombiana sobre el comportamiento? En el caso de nuestras variables, y como ustedes lo vieron en el paso 4, hay muy poca correlación. Entonces, ustedes deben decir allí que si no hay tanta la correlación, digamos que son puntos aislados, pero que dan un bienestar de manera general. Entonces, independientemente que la encuesta no arroje que haya una correlación, digamos que de manera externa se puede interpretar que. Entonces, ojo que esta propuesta de la solución a la problemática debe abarcar todo. Entonces, tanto lo que a mí me salió como lo que yo planteo. Bueno, de acuerdo al análisis de correlación, no existe una correlación entre, digamos, el dinero que ingresa y la cantidad de comidas. Entonces, si no existe, usted tiene que decirme, no existe. Sin embargo, se considera de manera general que si no hay un buen ingreso en una familia, puede disminuir el número de comidas debido a qué. Pero usted ya va a decir, en los datos arrojados en la encuesta no hay correlación. Ustedes tienen que traer la información que ustedes obtuvieron para sí o no, o para ustedes decir que no hay una correlación, que no existe, pero que ustedes consideran esto y esto y esto. Entonces, digamos que hola, cuéntame. Entonces, esa propuesta de solución va enfocada al resultado de los datos de las variables cuantitativas, tanto discretas como continuas. No, y también puede ser a las cualitativas. Entonces, yo puedo decir, bueno, ¿y qué pasa que en Medellín, digamos, la ciudad donde más, digamos, personas encuestadas fue Medellín? ¿Ustedes por qué pensarían eso? Porque Medellín es más grande que Ibagué, porque Medellín es más grande que Cali. Entonces, también puede ser por la parte cualitativa, no solamente cuantitativa. Lo que quiero decir es que aquí usted trae ese resultado. Entonces, de acuerdo a los datos arrojados o a la tabla de contingencia, de acuerdo a estas dos variables, no sé qué si sé más, entonces se percibe esto o no se percibe aquello, por lo tanto se aísla o nosotros consideramos que una propuesta para poder cambiar la percepción que tiene la sociedad colombiana sobre el comportamiento de la economía familiar es plantear qué. ¿Qué propondrían ustedes? Pues es que eso depende de lo que se esté analizando, ¿no? Las variables que se estén analizando. Porque pueden salir hay cantidad de cosas para mejorar o para proponer.
Exacto, pero entonces ustedes van a tener en cuenta el resultado obtenido. Si el resultado obtenido no es favorable, pero usted considera que esas dos variables sí hay una relación, solamente que en los datos arrojados o en la respuesta dada a esas variables para estos datos no existe una correlación, pero se considera que van de la mano. Entonces usted va a decir, no existe porque mire que yo lo vi allá con los datos arrojados, porque es que no son sino 160 datos, no eran sino 190. ¿De cuántas? De 15.000 jefes. Puede que esos 190 no sean representativos para esos 15.000. Y realmente, cuando yo empiezo a aumentar el número de respuestas a las 25 variables, ahí yo voy a ver la correlación. Solamente de esas 15.000 escogimos 190. ¿Qué tal si hubiéramos escogido 300? Hubiera sido más largo. No, y más largo no, de pronto ahí sí hubiéramos encontrado una correlación. Habría más Porque- datos para analizar. Exacto, entonces como habrían más datos, seguramente yo había podido encontrar una correlación, seguramente si había, digamos, que si tenía que ver el dinero con las comidas, el gasto de energía con el número de computadores, o sea, si ven que sí, o sea, entre más larga, más grande sea la muestra, de acuerdo a la población, de pronto voy a encontrar más relación. ¿Listo? Entonces, una vez ya ustedes tengan la propuesta, entonces, por ejemplo, si ustedes necesitan traer aquí un diagrama, de aquí arriba, por ejemplo, quieren traer este diagrama de dispersión, entonces lo traen. De acuerdo a estas variables que se han representado en el diagrama de dispersión, no hay una correlación entre estas dos variables y pueden poner, por eso aquí dice, representar, definir las cualidades, las problemáticas, no sé qué, si sé más. Desde el rol suyo. Usted si es regente, si es psicólogo, si es ingeniero industrial, si es farmacéutica, mire a ver desde su rol también qué alternativas se podrían dar. ¿Listo? Profe, entonces, se puede, entonces en esa propuesta, sí, lo puedo hacer de las cualitativas o de las cuantitativas o de ambas. De las dos, como quieran. Si ustedes quieren, traen dos propuestas bien buenas, las sustentan, una de la cualitativa y una de la cuantitativa. Dice, deberá plantear una alternativa o propuesta. Pero bien, no es que, no, la alternativa es que entonces, como no hay correlación, puedan recibir personas más jóvenes sin años de experiencia. Punto, ya, se acabó. Eso es todo. Esperamos un párrafo larguito, pero sustentado. Desde acuerdo a a la actividad desarrollada, no sé qué, dice más, revisando la tabla de contingencia respecto a estas dos variables cualitativas, que no sé qué, dice más, no presentan una relación. Entonces, nosotros consideramos que independientemente de los datos arrojados en la base de datos, la respuesta arrojada en la base de datos, no exista consideramos que sí es que sí es importante, no sé qué, pueden citar algún documento donde diga que, por ejemplo, el dinero sí tiene que ver con la cantidad de comidas, donde ustedes vean que, por ejemplo, la luz, el costo de luz vaya ligado al número de computadores. Profe, Pueden entonces, citar pues, algún artículo. la propuesta igual debe ser aterrizada, porque nada de gana uno con hacer propuestas por allá, utopías pues que se salen de lo que uno puede hacer, ¿cierto? O de lo que uno puede. Exacto, exacto, sí. Entonces, ustedes que sea bien organizada la propuesta. Van a hacer las conclusiones, ojo, yo siempre les he dicho, las conclusiones van muy de la mano de los objetivos. Entonces, el objetivo es el conjunto, entonces aquí es un objetivo general. Miremos aquí en la guía. El estudiante, mire, con esta actividad se espera conseguir los siguientes resultados. El estudiante propone una alternativa de solución problemática. Entonces, esto que está aquí, conviértalo en objetivo general.
proponer una alternativa de solución a la problemática, escríbala, porque la problemática está escrita en las diferentes. Aquí de pronto no la veo como siempre la vemos. Mira aquí. Indicadores de percepción sobre comportamiento, economía familiar, bienestar y redes de apoyo en la sociedad colombiana. Entonces, conviertan esto en el objetivo general. Entonces, el objetivo específico que está, dice, a través de un informe descriptivo de las técnicas estadísticas implementadas en la base de datos. Entonces, el primer objetivo que es, entonces, es aplicar o procesar, ¿qué? Las variables, mira aquí dice, caracterizar una variable cualitativa a través de la tabla de frecuencias, no sé qué, si se más. Entonces yo ya puedo por cada actividad sacar un objetivo. Entonces caracterizar la variable cualitativa. Por aquí dice que para la parte discreta y continua también van a hacer esa parte, miren, identificar no sé qué, y la última, entonces van a proponer. Entonces, si una vez obtenidos los resultados, ustedes hacen la propuesta, entonces dar una alternativa. Pueden colocar, plantear una alternativa que permita dar solución a la percepción que tiene la sociedad colombiana sobre el comportamiento. No la misma grande del objetivo general, sino algo concreto, o plantear una alternativa que permita dar una respuesta a la percepción que se tiene sobre la economía. Punto. Entonces, son 3 objetivos específicos. Quiere decir que en las conclusiones irían 3 objetivos específicos. Entonces, ¿qué? Ustedes van a decir los objetivos como si ya se cumplieron. Entonces, si decía por allá que utilizar no sé qué, entonces se empleó las técnicas de yo no sé qué para, digamos, trabajar la variable cualitativa y dar respuesta y poder no sé qué. Se elaboró las tablas desde no sé qué, implementando la variable cuantitativa discreta, aplicando todo lo que no sé qué. Entonces, ustedes lo que hacen es coger los 3 objetivos específicos y darlos en cumplimiento. Y súper importante, las referencias bibliográficas. Si yo en la propuesta traje un artículo de una revista, entonces lo coloco aquí. Si yo fui y leí entonces la guía, entonces cómo cito la guía. Si es una web, cómo cito la web, quién la dictó, quién la orientó, dónde la recuperé. Entonces todo eso lo podemos mirar. ¿Listo? Si son otros enlaces de otros videos que están en las redes, entonces cómo citamos videos de acuerdo a las normas APA. ¿Listo? De esa manera, entonces usted ya compilaría toda la información, ya lo que hace es organizar, digamos, la tabla de contenido, se organiza al final para ayudarle ¿qué? Entonces yo lo que le doy aquí es para poder dar una paginación, entonces yo ya busco cómo hago la paginación. Dice aquí número de página, entonces yo miro si la coloco al inicio, al final. Por lo general en las normas APA se colocan al inicio, a la parte derecha. Entonces colocan la paginación para que ustedes puedan colocar en la tabla de contenido. Entonces en la página 2, introducción, en la otra justificación, en la otra el objetivo general. Aquí entonces ya colocan ajuste de datos, procesamiento de variables cualitativas, variables cuantitativas, correlación. Entonces van colocando como los títulos para la tabla de contenido. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta, alguna inquietud. Sí, profe, buenas noches. No me... ¿Quién me habla? Wilber Maldonado, ¿sí me escucha? Sí, señor. Me quedó una duda en el primer ejercicio cuando usted dijo, este es el segundo paso. Pone la guía otra vez, no, el formato que usted nos mostró, por favor, la pasé de la pregunta. Permíteme un segundo, coloco aquí otra vez el enlace de asistencia. Ahí se utiliza una variable, hay que hacer una tabla de frecuencia para cada variable, o una se utiliza ahí y la otra se utiliza más abajo. No la entendí esa parte. Sí, señor. Usted aquí pone el nombre de las dos.
pero aquí utiliza una para la tabla de frecuencias. Y aquí tiene que utilizar las dos porque la tabla de contingencia son dos variables cualitativas. O sea, ahí coloco las dos de las que utilicé arriba. Exacto, aquí tú colocas las dos, pero realmente la tabla de frecuencias, el diagrama de barras, la moda, la vas a hacer con una sola variable, que es género. Por ejemplo, yo puse género, pero podría ser ciudad. Y ya para hacer mi tabla de contingencias, como es con dos variables cualitativas, vuelvo y copio las dos que escogí. Hago mi tabla de contingencias y aquí hago la interpretación. Ah, listo, ok. Dale, esa es la duda, tutora, gracias. ¿Alguien más? Brian dice, en el punto 4 de regresión y correlación entre las variables, son dos de las mismas 6, pues la idea es que escojan dos de las mismas 6. Puede ser, por lo que yo les decía, digamos, puede ser el porcentaje de índice de cobertura y el dinero, el pago de la energía, o el número de computadores y el pago de energía, pero si quieren hacer dos diferentes, de todas maneras, las van a dejar escritas. ¿Listo? No hay ningún lío con las variables que ustedes escojan. Jairo, cuéntame. Profe, es que no me queda claro algo. Es que, o sea, bueno, nosotros analizamos o para de pronto determinar la solución que requiere, digamos, en este paso, que es pues, lo que más puntos tiene. Nosotros tenemos que basarnos es en las dos variables de correlación, Puede haciendo ser la en dos correlación. de correlación, puede ser si tú ves el comportamiento, digamos, si hay alguna o no correlación, digamos, en una variable cualitativa, cuantitativa, eso es independiente. O sea, tú escoges los resultados. Digamos que por lo general la propuesta yo la haría personalmente de la parte de la correlación, ¿sí? Pero si de pronto yo escogí otras dos variables y quiero hablar de cómo es el comportamiento de esas dos variables cualitativas, lo puedo hacer, ¿sí? Entonces, tú escoges, la idea es escoger dos variables y con base a esas dos variables dar respuesta o, digamos, mostrar la propuesta para dar, digamos, para cambiar la percepción que se tiene. Ah, ok, profe, listo. ¿Listo? Muchas gracias. Yo lo que le voy a, o sea, si ustedes observan, es volver a repetir todo lo que hicimos en el paso 2, 3 y 4. Entonces yo voy a hablar con el director, con el profe Sebastián, para que organicemos un mensajito y les compartamos, digamos, los enlaces de grabación de las CIPAs del paso 2, del paso 3, del paso 4. ¿Para qué? Para que ustedes de pronto sí se les olvidó, como cada tutor hacía CIPAs diferentes, pero pues el tema es igual, pero no todos explicamos igual, donde ustedes se consideren que pueden entender o que está el proceso y lo pueden hacer, entonces ingresan al enlace y hacen el recorderis para hacer el proceso. Por eso aquí en la web nos íbamos a volver a abrir que el infostat, que entre allí, que salga allí, que salió allí, que póngale, no, porque eso ya lo hicimos en el paso 2, 3 y 4. Aquí era como mostrar de manera general qué es lo que nosotros esperamos de esa evaluación. Entonces, a partir de esas variables que ustedes plantean en el desarrollo de su actividad, desde la parte cualitativa, cuantitativa de la regresión, entonces dan ustedes, proponen, digamos, de cualquiera de esas, lo proponen. Traen a correlación la tabla de contingencia, o traen un diagrama circular, o traen la parte del diagrama de dispersión. Importante que los diagramas, las tablas, tengan nombre. Ustedes saben que los diagramas, el eje X, el eje Y, debe tener nombre. Si lo hacen en Infostat, es fácil. Si lo hacen en Excel, entonces ustedes deben dar la forma de los datos para poder escribir qué variable hay en X y qué variable hay en Y. Yo les acabo de compartir al chat un enlace del blog de estadística 100-105. Este enlace de estadística es un blog que elaboró
el profesor Milton Fernando Ortegón, quien en algún momento fue director de este curso de estadística de 105. Yo se los comparto porque pues la verdad allí hay información muy precisa de lo que ustedes tienen que desarrollar. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes ven algunos gráficas, histogramas en Excel, aquí ustedes ven variable discreta, tablas de frecuencia, diagramas de barras en Infostat, y son videos muy cortos, son videos de 5 minutos, de 4 minutos. Entonces, ay, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Ah, la tabla de frecuencias y de barras en variable discreta. No, entremos aquí, mire, 7 minutos, miremos rapidito, voy haciendo y voy obteniendo los resultados. O me toca mi diagrama de barras y circular en el Infostat y se me olvidó. Entonces, no, voy aquí al video que dura 7 minutos, hago lo que el profe indica y saco los, no sé qué. Se me olvidó importar los datos a Infostat. Bueno, entro aquí, dura 4 minutos, hago lo que el profe indique y ya puedo reportar. Tabla de frecuencias de variable discreta en Word, en Excel, perdón. Tablas de contingencia en Excel. Entonces, son videos muy corticos. ¿Dónde aparecen más videos? Aquí donde dice entradas antiguas. Yo le doy en entradas antiguas y mire que me aparece dispersión en Infostat, tabla de frecuencias y datos agrupados, histogramas y polígonos en Infostat, histogramas y polígonos de frecuencias en Excel, tabla de frecuencias para datos agrupados, enlaces de interés, cálculo de intervalos y límites reales, datos agrupados en Infostat, media, mediana y moda para datos agrupados, moda variable continua. Entonces yo puedo entrar, hay algo más, entonces ya miro, dispersión y apuntamiento, medidas absolutas de dispersión, asimetría y kurtosis, cómo interpretar, bueno, en este caso no. Aquí está regresión y correlación, regresión lineal múltiple en Infostat. Entonces, mire que aquí explican que el R cuadrado, que no sé qué. Entonces, ¿y cómo se hace regresión y lineal múltiple y correlación en Excel? Entonces, son videos muy cortos que yo sé que les va a ayudar bastante a la hora de desarrollar la actividad. Yo considero que si ustedes son muy juiciosos realmente, ustedes van a decir 10 días es suficiente. Lo que yo no hago en 2, 3 días, no lo hago en 10 días. Entonces, es importante que sean muy organizados a la hora de decir en el grupo. Mire lo que decía aquí un compañero. Informas en el foro, das un plazo, por ejemplo, de 2 días, y si en esos días no hay comunicación, realizas sola el paso 5. O sea, yo no puedo esperar hasta que me aparezcan. Yo dejo escrito, ay, pero es que este se cree el mandamás. No importa, es mi dinero, es mi tiempo, es mi curso, es mi plata, es todo, es mi graduación. Entonces, yo tengo que sentar un precedente y decir, es esto, esto y esto, tenemos tanto tiempo y ya. Ay, compañero, pero es que usted no trabaja, usted no estudia, usted no sé qué, yo soy ama de casa, desesperada, 5 hijos, esposo, lavo, plancho, bar. Sí, pero saquemos un espacio, demos un tiempo prudente. Si no aparecen de aquí al domingo, ya no aparecen. Porque el que trabaja entre semana, sábado y domingo en un momentico, mira, si de aquí al domingo no aparece, ya no apareció. ¿Ustedes qué dicen? Yo Hola, estoy de profe, acuerdo. buenas noches. Buenas noches. Profe, en base Sí, a lo por ahí que va a ser. dice, yo por lo general también realicé la pregunta porque, por ejemplo, en el grupo que me tocó, digamos que no se evidencia mucha participación en el momento de las actividades. Entonces, yo por lo general, pues la actividad he logrado como entender que es como un recorderis de lo que se ha visto durante todo el curso. Entonces, pues no he podido empezar porque esperando pues a los compañeros que de alguna manera se reporten para empezar a trabajar. ¿Pero tú ya aportaste en el Entonces, foro o estás esperando que ellos escriban? sí, yo coloqué mis datos incluso para que se comunicaran, para trabajar colaborativamente, pero pues no he tenido Entonces hay ninguna que escribir una respuesta. alerta. Hay que escribir una alerta, así sea, ingenies en una imagen. Compañeros, alerta.
tengo plazo máximo, o sea, el que quiere participar conmigo de manera colaborativa, repórtese a este número o ingrese a este enlace de WhatsApp para que de una vez entre al grupo. Hasta tal fecha, de ahí para allá, lo siento. Sí, yo dejé incluso mi número de WhatsApp, Skype, correo. Pero tienes que escribir, no puedes esperar, tienes que escribir, volver a ingresar compañeros de Bueno. acuerdo a los lineamientos dados. Yo doy un tiempo prudente para que ustedes puedan ingresar. Máximo tantos, porque si no, yo decido hacer mi trabajo sola. Ah, bueno. Y profe, por alguna favor, no preguntita. suban al foro trabajos en Word. Para allá iba, profe, yo creo que ni en Word ni en PDF, porque si nadie No, un pantallazo, punto, ya. Usted abre su Word, mira aquí, yo ya hice esto, quiero que la profe vea que ya lo hice. Yo no uso herramienta recorte, sé que ustedes sí. Yo uso algo que se llama Epic Pen, que es gratis, no me cobran. Y entonces yo voy aquí, tomo el pantallazo, ¡prum! Y voy y lo coloco en el foro. No suban documentos en Word ni en PDF, suban imágenes, que si el compañero no presentó y quiere copiarse de mí, por lo menos transcriba. Pero igual uno está solucionando ahí. ¿No hay forma de pronto de enviarle a su Skype, profe? No importa porque es que el que pega primero pega. Si usted escogió sus datos, si usted escogió sus dos variables, ponga la foto. Si usted lo diga, no, profe, mire, esperé hasta el domingo, no hay nadie. Mis variables son estas y no se pueden repetir. El Ok, primero, sí, vale. De esa forma sí, porque ya uno escoge las variables y sí, profe, vale. Sí se puede. usted Entonces voy esperó a hasta el compartir al foro. domingo. Compañeritos, no aparecieron. Mis variables son estas, voy a trabajar solo y no pueden repetirse. Son 25. Si usted es Correcto, profe, vale. claro desde el inicio, no va a tener ningún problema. Y no es ser envidioso, no es ser grosero, no es ser, esta se cree más. No, porque es que es mi nota, es mi plata, es mi tiempo, es mi graduación. Profe, Señora. en base a la actividad, la única parte que sí tengo como una dudita es donde dice que, creo que es el primer punto de la actividad del ajuste de datos. No hay que buscar nada porque nosotros ya le dimos los 160 datos. Aquí donde dice el ajuste de datos, lo único que vas a hacer es abrir el Excel que te compartimos y le vas a tomar un pantallazo así desde la parte superior. Digamos que en el caso mío, no sé si ven, yo puedo subrayar acá. ¿Sí ven que estoy subrayando? Sí. Entonces yo subrayo, tomo la foto y la foto la tomo de tal manera que se den cuenta que son datos 5 y listo. Voy a mi Word. Entonces yo escribo, se trabajó con la base de datos suministrada en el foro o en el entorno, como ustedes quieran, en el entorno de aprendizaje. Punto. Control B. La pegué. Ahí ya quedó, datos paso 5 y listo, paso al otro. Ahí en esa imagen yo en mi Excel pues hice una clasificación de las variables. Digamos a la cualitativa le coloqué un color con una letra diferente y a la cuantitativa igualmente un color con una letra diferente. Perfecto, eso lo puede hacer. Lo importante es que veamos que la base de datos y listo. Ya, Sí, ya eso copié, es todo. ya copié los 160 datos a esa y eliminé los 190 y dejé los 160 dados en la guía compartida. Eso es todo, miren. ¿Alguna otra pregunta? No sé si tengan alguna otra pregunta, les voy a compartir de nuevo el enlace de asistencia y el enlace de el blog. Yo sé que les va a ayudar bastante. ¿Quién me habla?
Qué pena. Hola, Esteban, yo tengo una pregunta, profe. Señor. Con respecto a la propuesta que toca hacer, lo que se haga debe tener solución o algo. O sea, toca escribir la propuesta y ver si es viable o no. O sea, con ejercicios y eso. Pues tanto que si es viable o no, que sea aterrizada. ¿Sí me entiendes? Sí, le entiendo, pero la parte que digo yo que de pronto usted dice que si lleva correlación o no con otra variable, no hay que hacer ejercicios ni nada, solo va a ser una propuesta. Lo que pasa es que si tú hablas de la correlación, pues tú vas a traer de nuevo. Entonces, de acuerdo al diagrama de dispersión obtenido en la correlación de estas dos variables, y vuelves y copias ese diagrama que pegaste de regresión y escribes. O sea, profe, que podríamos decir que ese punto es más de análisis. Sí, pero entonces la idea es que tengan en cuenta la información obtenida. Entonces, por ejemplo, digamos que aquí ustedes tienen un diagrama, el diagrama de dispersión y me existe si hay o no hay correlación. Entonces, yo lo que puedo hacer es tomar el pantallazo del diagrama y lo pego aquí. Entonces, de acuerdo, bueno, teniendo en cuenta el diagrama de dispersión arrojado por las dos variables tales y tales, se plantea la siguiente alternativa debido a qué, ¿sí me entiende? O sea, que ustedes muestran de por qué tomaron esas variables. Entonces, aquí ustedes pueden decir, no, teniendo en cuenta el costo de energía y no sé qué, entonces nosotros consideramos que esto y esto. Por eso les decía, por lo general, esa propuesta va muy ligada es a la parte de regresión y correlación en variables. Pero si ustedes lo toman de otra parte, indican, de acuerdo a los datos arrojados, no sé qué dice más, consideramos que estas dos variables cualitativas, entonces aquí yo que puedo tomar la tabla de contingencia. Entonces, de acuerdo a la tabla de contingencia, no sé qué dice más, entonces, pum, le tomo el pantallazo a la tabla de contingencia y la pego allá. ¿Listo? Listo. Bueno, de todas maneras, la web pues igual se las va a compartir el profe Sebastián y pues nosotros estamos muy atentos al proceso. La verdad, les hago mucho énfasis en lo que corresponde al dinero, al tiempo, al graduarse, porque es un curso que realmente se está ofertando ya porque ya se va a cerrar, ¿sí? Y se oferta porque, digamos, los estudiantes lo solicitan debido a que necesitan este curso para poderse graduar. Pero nos estamos dando cuenta que independientemente que se necesite, usted